el bautismo del agua, el arrepentimiento. Si nosotros tuviéramos un sentido común, que no es tan común como parece, nosotros reflexionáramos sobre nuestra vida diaria, sobre cómo respondimos al hijo, al vecino, al compañero, al trabajador, a quien ofendí, quien me ofendió. Si nosotros hiciéramos trabajo psicológico sobre sí mismos en forma diaria, antes que el sol se ocultara, nosotros nos arrepentiríamos. Y nosotros no sufriéramos de ciertas enfermedades. Y nosotros no padeciéramos de ciertos dolores. Porque morir es diferente. Todos tenemos que morirnos, claro está. Pero podemos conservar la salud. Eso es otra cosa. Porque no existen enfermedades, existen enfermos. Por eso hay que tratar la enfermedad como el enfermo. No tratar la enfermedad aparte del enfermo, no. Por eso es que estamos enfermos. Entonces, audiencia amada, que me ha seguido, que son la esperanza a la ciencia pura, que son los soles de futuros amaneceres, que son los aspirantes a los misterios de la luz. Quien pueda escucharme de ellos, debemos trabajar sobre el arrepentimiento. Aquí hay 3 aspectos importantes: Proverbios 28:13, Mateo 3:8 y Segunda de Pedro 3:9. Yo tengo aquí la Biblia, pero como estoy hablando con ustedes, no puedo hacer las 2 cosas al mismo tiempo porque estoy grabando el programa y tengo en la mano un celular. Cuando descanse, dentro de un poco de minutos, vamos a conseguirlo y se lo vamos a leer para que podamos compartirlo. Pero en todo caso, comprender el arrepentimiento es extraordinario porque nos va a permitir a nosotros transformarnos en forma real, verdaderamente. Ahora, vamos a comenzar por lo siguiente. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento en sí mismo no es que yo diga de la boca para afuera: cometí un error, perdónenme, discúlpenme, y me comprometo a no volverlo a hacer, y pasa un año y lo vuelvo a hacer. No, eso no es arrepentirse. Porque el yo nos engaña con el arrepentimiento. Es decir, existe un arrepentimiento mecánico, un arrepentimiento estratégico del yo, un arrepentimiento que tiene, dijéramos, en sus profundidades nefasta y oscura, gran perversidad. No estoy hablando de ese arrepentimiento, no, que en el fondo hay traición, no. Estoy hablando del arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es cuando nuestra esencia, en su pequeño porcentaje, se desacondiciona del yo y, en un gran esfuerzo, y percibe directamente su naturaleza, un proceder, una acción que no es de ella, y sin embargo ella está contenida en ese proceso. Esto sería psicológico. Vamos a tratar de discernirlo un poco más sencillo, porque no es tan fácil de explicar ni es tan fácil de comprender, porque no concuerda con lo que ha dicho la gente sobre el arrepentimiento. Voy a hacer un nuevo verso formulativo. El arrepentimiento es el proceso de contemplación directa de nuestra conciencia libre del yo, en un nivel y en un porcentaje, de las actividades erróneas, equivocadas, dolorosas y desarmoniosas que realiza un yo que la tiene a ella capturada, oprimida, cautiva. Cuando ella percibe eso, ella se arrepiente. Y ese arrepentimiento de dolor es producido porque en ese estado contemplativo, inmediatamente el ser de donde ella dimana
le acompaña. Y cuando ella se contempla en su parte, dijéramos, cautiva en el yo, haciendo un daño, y percibe también el amor que genera el Padre, el Espíritu, el alma hacia ella, ella ve la diferencia entre lo que es la armonía y la desarmonía, lo correcto y lo incorrecto. Y en ese estado asimilativo, ella envía unos códigos, una información, una señal, una impresión a nuestro sistema nervioso central, ya al cuerpo, ya a la personalidad, y uno se arrepiente, llora, lo lamento, realmente pide perdón, realmente pide disculpas y realmente lucha por resarcir, por restaurar la equivocación. Ese es el proceso realmente que me puedo aproximar mayormente en la formulación conceptual de definir el arrepentimiento. Es un sollozo del alma porque nos dimos cuenta que siendo amor no amamos, que siendo virtud nos equivocamos. Entonces luchamos por la perfección, luchamos por el amor, luchamos por lo real, luchamos por las facultades del ser. Entonces nuestra vida es distinta y eso tiene como fundamento lo que se llama la ética del ser y que está descrito en códigos antiguos y clásicos antiguos que pertenecen al mundo oriental y que se conocen como los prajnaparamitas, pero no los prajnaparamitas que nosotros conocemos, haga la aclaratoria inmediatamente, sino unos prajnaparamitas que no están aparentemente todavía, según tengo entendido, transcritos al público y que nosotros no entendemos realmente. Pero en todo caso son, y por ser, están a disposición de la humanidad. Compartiendo con ustedes el contenido del verso que le describí de Proverbios 28:13. Dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este proverbio, repito, 28:13, nos enseña la clave de cómo prosperar, y dentro de esa bendición del Altísimo, la condición que es que confiese obviamente sus errores para que alcance misericordia o perdón. Estas palabras, desde el punto de vista ontológico, es decir, a la luz del ser en su psicología, es arrepentimiento. Es decir, nos hacemos conscientes de nuestros errores, de la vinculación de esos errores con nuestro semejante y las consecuencias que acarrea en el semejante esos errores. Toda esa cadena de causación genera un karma, genera un destino, genera resultados. Porque ¿cuál es el resultado del error? El dolor, la enfermedad, la cárcel, el cementerio, el hospital y el manicomio. Entonces, esto es algo terrible realmente si lo analizamos a la luz de la psicología. Las palabras difieren en las Biblias, es decir, en las ediciones. Sin embargo, todas tienen en esencia, si la interpretamos correctamente, el contenido que he descrito. Ese proverbio es de Salomón, obviamente, 28:3. Ahora, Mateo 3:8 dice lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
En este verso espléndido de Mateo nos enseña varias cosas. La primera es crear frutos dignos de arrepentimiento. Aquí vemos que es un resultado de una obra, y esa obra fue el proceso que describí psicoanalíticamente. No es instantáneo, no. El arrepentimiento no es instantáneo, no. El arrepentimiento, aunque tiene un shock, dijéramos, atemporal, no es inmediato, pero sí implica un proceso que puede ser incluso corto, porque el tiempo tampoco es lo que nosotros pensamos que es. Y dice, ¿cuál sería el fruto de ese arrepentimiento? Sería la edificación dentro de nosotros. No se puede edificar al Cristo, a la iglesia del Cristo dentro de nosotros, a la Jerusalén celestial dentro de nosotros, y ser salvado si no ofrecemos el fruto de arrepentimiento con dignidad. Y dice, no penséis en decir dentro de nosotros, dentro de vosotros mismos, de Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. También nos enseña aquí Mateo y nos lleva a una reflexión muy profunda que debieran de considerarla, porque escrito está que nuestro padre es Abraham, como lo dice el Cristo aquí, pero él dice, de cierto os digo, puedo levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿cómo queda el asunto aquí? De la fe y de ese lazo maravilloso del principado de la iglesia. Porque si el Cristo puede levantar de las piedras hijos de Abraham, resulta ser que este planteamiento no es totalmente literal, sino que encierra una clave extraordinaria, porque la enlaza metafóricamente y en forma simbólica con la piedra, con la roca. Y esa piedra y esa roca son las que desecharon los edificadores del templo y que vino a conformarse en piedra del ángulo, que ya hemos hablado de eso. Entonces, aquí vemos una conexión entre Mateo y el Bautista, porque la palabra arrepentimiento, en su primer nivel, es arrepentimiento del agua, es decir, bajo el auspicio de Juan el Bautista, un bautismo de agua, el arrepentimiento. Arrepentidos, decía él, la voz que clama en el desierto. Para llegar al Cristo hay un precursor, que es el Cristo Juan. Ese Cristo Juan, su palabra era arrepentido. Ok. Entonces, ese arrepentimiento tiene como base simbólica el agua, el bautismo, el río Jordán y las palabras pronunciadas por el ungido Cristo, San Juan Bautista. Eso nos enlaza a nosotros con la ceremonia y el rito del bautismo del agua, es decir, del arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento debe ser calificado, y para calificarse viene el arrepentimiento de fuego, que es el que describe Mateo en 3:8, que lo acabo de leer taxativamente, cuando nos exhorta diciendo el Cristo, porque de estas piedras levantaré hijos a Abraham. O sea, los hijos de la fe es por la piedra. Quien no trabaja en la piedra, es decir, quien no trabaja en el amor, por el amor y para el amor, en el tálamo nupcial, no puede ser hijo de Abraham y por ende no es partícipe de la fe ni tampoco de la salvación, porque no cumple con el pacto, porque no trabaja con la cruz. Porque para trabajar con la piedra y darle forma cúbica se necesita la cruz, que en este caso viene a convertirse como en el martillo de Thor, según la mitología, o como el poder que da forma a través del arte puro, del amor puro. Ahora bien, ya que tenemos
esta comunión de sabiduría entre el Cristo Juan y el Cristo Jesús, uno es Salvador y el otro es precursor, la palabra común es arrepentido, pero un arrepentimiento de agua y un arrepentimiento de fuego. Pero ese arrepentimiento de agua, que es previo, contiene un trabajo psicológico interior, netamente. Pero el trabajo ya, que nos exhorta Mateo y Pablo, etcétera, con respecto a la piedra, que es Pedro, que es Cefas, donde hay que edificar la iglesia de Cristo, la iglesia dentro de nosotros, claro está, lo demás es idolatría. ¿A qué nos lleva ese punto? Creador dentro de nosotros de esa iglesia traje la piedra, a la cruz, al trabajo de la cruz y a los misterios del Melquisedec a través del fuego. Y lo resume el Cristo cuando dice a Nicodemo, debéis nacer del agua y del fuego. Entonces ahí está la formulación crística y diamantina de lograr el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento debe ser calificado. Y esa calificación produce paciencia. Y la paciencia nos hace cristalizar el alma. Sin embargo, nos falta estudiar y compartir rápidamente a la segunda de Pedro 3:9. Y dice, según esta edición de Valera, dice, que es la que tengo aquí a disposición, porque tengo varias, pero esta es la que está aquí, dice, Jehová no es lento respecto a su promesa, como algunas personas consideran la lentitud, pero es paciente para con ustedes, porque no desea que ninguno sea destruido, más bien desea que todos alcancen el arrepentimiento. Es decir, Dios quiere que el pecador viva para que se arrepienta. Palabras más, palabras menos. Esta es la segunda de Pedro 3:9. Y Pedro lo acabamos de nombrar como piedra, como cefa, como roca de la cabeza angular para edificar la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia interior. ¿Cuál Pedro? El Pedro interior. ¿Cuál epístola? Las palabras de nuestro Cristo íntimo a nosotros. ¿Cuál Mateo? Ese ser dentro de nosotros que se encarga de la ciencia pura. ¿Cuál Salomón? El rey que tenemos dentro, que debemos edificar el templo, que es el constructor del templo. Entonces, hemos dado rápidamente los principios formulativos del arrepentimiento. Se nos agotó el tiempo, tengo mucho que decir, pero el tiempo es corto. Vamos a convertir esta junta herciana de Cristal AM 610 en oratorio. En el nombre del Cristo, por la caridad universal, y a ti, divino Logo, Salvador nuestro, que eres el Redentor del mundo, nuestro liberador, que eres el amor hecho carne y sangre, perdónanos, Señor. En tu gracia infinita te suplico, que en todo lugar donde hayan enfermos, halles de dolor, derrame sobre ellos tu espíritu de sanación, de vida, para tu gloria, Señor. También te imploro que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria, la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Y derrama sobre ellos el espíritu de la fe, Señor, del arrepentimiento. Que podamos arrepentirnos, Señor. También te suplico que en los hogares donde reina el divorcio, el grito, la desesperanza, la ofensa, el golpe, la violencia, la tristeza, las lágrimas, el miedo, derrame sobre ellos tu espíritu de amor, de concordia, de esperanza, de belleza, de alegría, de dicha inagotable, de unidad, de consuelo, de consolación. En el matrimonio perfecto, en la familia sagrada. Señor mío, también te ruego que nos hagas despertar en el amor a través de tu gracia, para amarnos, para amar a nuestros niños, para jugar con ellos, para proporcionarles belleza, para que en el matrimonio perfecto se adoren y se amen los esposos y cristalicen el traje de bodas del alma, Señor, en el tálamo nupcial de las delicias, y restauran el amor en este planeta Tierra que agoniza. También te suplico, Logos divino, Salvador nuestro,
que nos ayuden a amar a nuestros jóvenes, a fortalecerlos, a orientarlos, a amar a nuestros ancianos, a servirles, a sacarlos del ayer, a amarles, a hacer que sonrían, que vivan el presente. También te suplico que realices el milagro de hacernos humanos, de liberarnos a través de la fuerza del arrepentimiento verdadero. Señor, sana nuestro dolorido corazón, danos ese consuelo que tú solamente puedes dar de los seres que se nos han ido y que amamos y que están lejos. Que Venezuela solloza. Te imploro que a ellos llegue tu gracia y derrame sobre ellos el espíritu de abundancia, de prosperidad y de protección. Ayúdanos a despertar la conciencia crística, Señor, para vencer al yo y al ego. Por último te pido que derrames amor, sabiduría, misericordia para los príncipes. Amén, amén, amén. Gracias infinitas, que la paz más profunda reine sobre todos vosotros. Amén, amén, amén.